Hola, ahora sí. Muchas gracias por la presentación, gracias por estar aquí a esta hora, gracias a B-Way por invitarme. I love B-Way, but I love the old way. Necesito mi libreta de apuntes para poder conversar. No tengo una capacidad tan notable como la de Cass, pero al oírlo quedé fascinado con dos cosas. La primera es que es increíble que un abogado sea tan especialista en ciencias del comportamiento. Yo no soy especialista, pero sí soy abogado. Y por lo tanto tengo hope de llegar a algún lugar más cercano. Yo quería hablarles ahora de algo que creo que busca poner la conversación a 30.000 pies de altura. Tengo la sensación, grata sensación, de que hoy hemos hablado sobre temas terrenales, prácticos, aterrizados, concretos. Hemos hablado de data, de ciencia, de A/B tests, de una cantidad de cosas. Pero a mí me encantan las preguntas, y como bien decía Cass, el inicio de un buen ejercicio comportamental es definir bien el problema. Y hay un autor que me gusta cuando dice que una pregunta vale más que cientos de respuestas, porque la pregunta es la que define el marco en donde nos movemos. Y quiero arrancar por plantear dos dilemas que me parecen dilemas radicales, si lo podemos llamar así, acerca de nuestra experiencia como seres humanos. Me parece que una evidente es lo que se vivió en Estados Unidos en las elecciones recientes. Trump versus Harris. Blanco o negro en un sentido amplio. Estamos escogiendo frente a dos opciones radicales. Pero hay más. Todo el tiempo vemos y sufrimos lo que se sufre en el Middle East por cuenta del conflicto árabe-israelí, lo que pasa con Palestina, con la Franja de Gaza, con la situación entre árabes y judíos, etc. Ustedes en Europa viven en carne propia lo que se vive en Ucrania y la manera como Putin actúa en la región y en los países cercanos a la OTAN. Y justo hoy le preguntaba pues, a quien participó en el panel, nuestro amigo ucraniano, sobre cómo era vivir en Ucrania these days. Pero tenemos dilemas constantes también sobre ¿defendemos una nación o defendemos el separatismo? Perdón que esto está un poco flojo. Ahí, ya. ¿Creemos de verdad en la democracia o nos inclinamos más a una especie de autoritarismo? ¿Estamos dispuestos a dejar de un lado nuestra libertad para garantizar nuestra seguridad, por ejemplo? O dilemas como somos más liberales o somos más, llamémoslo, socialistas. Ahí debe ser el pelo. Gracias. O las discusiones típicas frente a más Estado, más empresa privada, menos empresa privada. Incluso cosas mucho más del día a día. Creer o no creer, rezar o no rezar, meditar o no meditar, mentir o aceptar la verdad como un principio fundamental. O cosas más simples, tenis o golf. O el Real Madrid versus el Barça. Y esos son dilemas vitales que están ahí y han estado siempre. Y esos dilemas nos llevan de nuevo a dos preguntas. La primera, ¿por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué tenemos las ideas que tenemos y no otras? ¿Por qué nuestro conocimiento se forma de una manera para inclinarnos de un lado de esa balanza o del otro? O a veces, y eventualmente, en la mitad. Eso es lo que estudia la epistemología, la ciencia del conocimiento. Y claro, el conocimiento es determinante también, no siempre, para definir cuál es nuestro comportamiento. No siempre, porque muchas veces pensamos A y actuamos B. Pero la otra parte de la pregunta es precisamente esa, que es la que nos convoca hoy y la que nos convoca en las ciencias del comportamiento. Y es, ¿por qué
nos comportamos como nos comportamos y no de otra manera? ¿Por qué actuamos como actuamos y no de otra manera? A mí me parece que esas son dos preguntas casi que existenciales, a las que debemos dedicarle mucho tiempo, incluso a entender cómo se relaciona la una con la otra. Bueno, pues gracias a Dios la epistemología pues, ha hecho una labor muy importante en ayudarnos a entender, pero todavía hay tensiones sobre por qué la ciencia avanza de una forma o avanza de otra. Todavía hay discusiones como las que planteó Rousseau y Hobbes frente a si el hombre es bueno por naturaleza o el hombre es perverso y necesita un leviatán que lo controle. Y así miles de casos, incluso discusiones sobre los paradigmas científicos que han enunciado algunos autores, como diciendo es que la ciencia avanza por consensos. O teorías totalmente distintas como las de Popper sobre lo que llaman el falsacionismo, la probabilidad de demostrar que una teoría es falsa. En fin, eso es epistemología. Y las ciencias del comportamiento, pues ya sabemos, porque llevamos un día entero por lo menos escuchando y muchos de los que estamos acá conocemos, y por supuesto algunos son muy expertos en el tema. Yo creo, como se sabe y como se ha dicho, que tenemos la suerte de que en las últimas décadas las ciencias del comportamiento han avanzado y que la tecnología, como también se dijo, es un habilitador descomunal. Y me parece que es importante, aquí quiero dejar como una perspectiva en lo que he oído hoy, analizar las ciencias del comportamiento no como comportamientos individuales, sino también las ciencias del comportamiento utilizadas para entender mejor los comportamientos colectivos, las dinámicas de grupo, grupos de 3 personas, grupos de 2 personas, grupos de 100 personas, de 7 personas, de 1000 personas, de 200 millones de personas. Eso es lo que es un país, pero también una junta directiva. Una junta de médica que define una enfermedad, un comité de inversión que define si esa inversión va o no va, el consejo académico de una universidad, etcétera, etcétera. Bueno, ahora quiero pasar, un poco para continuar como profundizando en lo que quiero plantear, a un tema que es cómo definimos nuestra identidad, que es en última la que nos orienta a definir por qué pensamos lo que pensamos y por qué actuamos como actuamos. Y me llama la atención que en la lista de libros que mencionaron de Cass Sunstein, incluido Star Wars, no está uno que a mí me encanta, que se llama Conformity, que es conformidad. Ese libro, básicamente, creo yo, lo que hace es explicar cómo se define la identidad de las personas y de los grupos sociales. Por supuesto, no es el primer libro que trata esa materia. Pero en resumen, el concepto de la definición de identidad, que está en Conformity, pero también en muchos textos precedentes, es cómo nosotros definimos nuestra identidad en virtud de nuestro entorno relativo, que define quiénes somos nosotros versus quiénes son ellos, los otros. Eso no es peyorativo, no necesariamente es peyorativo. Cuando yo defino quién soy en virtud de los que tengo como referente, no estoy necesariamente negando ni la identidad ni lo que representan los otros. Simplemente que hay un yo, nosotros, versus los demás. ¿Y eso cómo se define? Pues de manera casi que natural, espontánea. El lugar y entorno donde nacemos, obvio. La ciudad, el barrio, la región, el país, la escuela y la universidad. Muchas de esas cosas ni siquiera las decidimos nosotros, alguien las decidió por nosotros. En algún momento nosotros decidimos inicialmente, pero después, cuesta abajo, fueron otros los que decidieron tantas cosas. Y nosotros no estamos todos los días redefiniendo cada decisión que estamos tomando. Por supuesto, ¿a qué asociación pertenecemos? ¿Qué hacemos con el tiempo libre? De nuevo, si somos fanáticos del Barça o del Real Madrid, si vamos a la Complutense o estudiamos en el London School of Economics, todo eso va definiendo nuestra identidad y la forma como pensamos y lo que hacemos. Por supuesto, el tipo de trabajo que tenemos. Por supuesto, los paradigmas sociales y científicos del entorno en que hemos vivido y vivimos. Todo eso hace parte de esa definición. Lo que me parece interesante de esto que estoy tratando de decir, basado en lo que expertos han visto y han dicho sobre cómo definimos nuestra identidad, es que está claro que el entorno relevante
es significativamente importante a la hora de definir nuestra identidad. Y eso, aunque es tan obvio, a veces nos resistimos, porque a veces pensamos que somos más libres de lo que somos, que decidimos más de lo que podemos decidir. Y claro, cuando uno lee, para ser también dramático, un documental, o ve un documental como este documental acerca de las redes sociales, que no sé si se acuerdan o lo vieron, pues uno termina diciendo siempre es que me están utilizando más de lo que yo me imaginaba, ¿no? Y eso nos pasa en muchos temas de la vida. Pero aquí lo que quiero señalar es cómo precisamente el entorno relevante es, y le hace el entorno relevante es las personas a quienes nosotros les prestamos atención para actuar, obrar, vivir, querer, amar, etcétera, y hasta odiar, ¿no? Bueno, esa definición, digamos, del entorno relevante también tiene una connotación muy importante en el ámbito público y privado, que es que nosotros tenemos muy innato una sensación de miedo al rechazo. Nos da pánico que nos saquen de un grupo, que nos consideren que no sabemos, que no pensamos igual, que somos divergentes, que somos distintos, que somos diferentes. Y ese temor al miedo ha sido un movilizador tremendo en muchos espacios de la vida humana. Es un temor a sentirse aislado. Y bueno, en el ámbito público, por ejemplo, hay una teoría maravillosa ya de varias décadas que se llama la espiral del silencio, de una alemana que se llama Elisabeth Nobel-Neumann, que básicamente dice que la opinión pública es más el resultado de las minorías vocales que de las mayorías silenciosas. Dicho de otra manera, la espiral del silencio es como la opinión pública parece ser precisamente una espiral de silencio de mayorías que se quedan calladas frente a minorías que son mucho más activistas, vocales, expertas en ocasiones. Y esto es muy significativo porque cuando lo pasamos también al ámbito privado, pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y cuando uno mira cómo operan, por ejemplo, las juntas directivas o las cortes o los tribunales, es calcado, por decirlo de alguna manera. Cass Sunstein, en sus estudios, tiene experimentos donde analizan decisiones de tribunales en los Estados Unidos donde hay 2 demócratas y un republicano o viceversa. Y muestran el tiempo, porque son estudios de más de 20 años, cómo los tribunales terminan tomando decisiones según la composición mayoritaria de sus miembros. Es decir, que hay más fallos tendiendo a una inclinación demócrata cuando son 2 demócratas y un republicano, que a la inversa, y por supuesto viceversa. Y eso es muy interesante porque, entre otros, a los abogados nos enseñaron que los jueces deciden por su conocimiento y de acuerdo con la ley. Pero los jueces, los abogados también somos humanos, aunque no parezca. Y si nos fijamos qué pasa en las decisiones, por ejemplo, de una junta directiva, pasa algo igualito. Y los sesgos, los sesguitos, que hablaban hoy esta mañana y en la tarde, precisamente se generan también en las dinámicas de grupo. ¿Quién habla primero? ¿Quién habla de último? ¿Quién sabe de un tema más que otro? ¿Quién define cuál es la línea y la orientación básica? ¿Y quién se queda callado por temor a llevarle contraria a los otros miembros del grupo, del comité, de la junta, del consejo, etcétera? A mí me encantaría desarrollar un área de las ciencias del comportamiento aplicada a eso, decisiones colectivas, mirando y evaluando precisamente ese tipo de cosas. Creo que es, digamos, una etapa interesante para explorar. Porque ahí también pues, juegan las mismas cosas que juegan en las variables cuando miramos las ciencias del comportamiento. La lealtad, la amistad, quién habla más duro. Cuando alguien va a tratar de tomar una decisión financiera, pues obviamente los financieros tienen más voz que los demás, pero seguramente alguien que no sea financiero, teniendo alguna idea inteligente y controvertida, quizás se queda callado y prefiere no decirlo. Y eso afecta la dinámica de conocimiento y de discusión para llegar a la decisión acertada. En eso también Cass ha traído cosas muy interesantes. Y el libro de Kahneman y de Cass sobre ruido, que seguramente ustedes muchos conocen, tiene unas cosas que son maravillosas. Y es eso también. Cómo
ellos lo hacen a nivel individual, de cómo las personas, en últimas, ellos lo definen como la variación no deseada en juicios sobre un mismo problema. Ellos lo analizan desde el punto de vista individual, cómo un juez, o dos jueces, o tres jueces, toman una decisión significativamente distinta ante un mismo delito categorizado por la ley de la misma manera. O como una persona en una compañía de seguros termina reconociendo un valor de indemnización o de casualty mayor o menor, siendo el mismo caso. Eso es lo que ellos llaman ruido y se aplica a muchas cosas. Pero el ruido también es colectivo. Hay decisiones que pueden ser los mismos hechos, los mismos facts, las mismas consideraciones, pero un resultado totalmente distinto por la dinámica del grupo que toma la decisión, por supuesto a nivel individual. Y ellos usan ejemplos, diríamos, banales. Si tengo dolor de muela, si conozco o no conozco a la persona, si se me murió un familiar antes de entrar a una reunión. Fíjense, por ejemplo, lo que puede ser de susceptible a ruido la evaluación del personal en una empresa, por los superiores o por los colaboradores cercanos. El 360, por ejemplo. Ahí existen espacios de ruido descomunal. Y ellos incluso han sugerido lo que llaman la auditoría del ruido, para entender precisamente por qué pasa eso. Pero en el ámbito colectivo, todavía nos falta profundizar mucho más en eso. Y es cuál es el ruido y cómo se produce el ruido que podríamos llamar colectivo. Pero así como definimos la identidad de nosotros como personas de esa forma, como mencioné anteriormente, también definimos la identidad colectiva. Y hay estudios maravillosos. Hay un libro que es un ladrillazo así de grande, pero es genial, de Norbert Elias, que habla del proceso de civilización. Y es increíble porque él lo que trata de mostrar es cómo esos procesos de civilización toman siglos. Por ejemplo, cómo llegamos a utilizar cubiertos al comer en la mesa. Tardamos siglos en llegar ahí. Y no es un gran invento, no es el invento de la rueda, digamos. Es más algo práctico, útil, casi que por urbanidad o mejor por sanidad que se empezaron a utilizar los cubiertos. Pero así empezamos a generar otra cantidad de situaciones en las cuales la humanidad fue progresando precisamente a la medida que iba definiendo sus identidades. Hay un autor que es Maslow que habla de cómo los seres humanos tenemos necesidades primarias, que es comer, descansar, dormir, pero a medida que vamos progresando como sociedades empezamos a sofisticarnos y entonces empiezan a surgir mecanismos de cooperación porque las comunidades se agrandan. Y todos necesitamos saber cómo van a actuar los demás o suponer cómo van a actuar. ¿Y qué pasa si alguien actúa en contra de cómo actúa la mayoría? ¿Y qué pasa si alguien agrede a otra persona? ¿Y qué pasa si alguien no cumple con lo que el jefe de la tribu le ordena? Y entonces empezamos a crear normas. Pero no solamente normas legales, sino normas sociales. Es decir, la forma como estaríamos dispuestos a aceptar que los otros se comporten para nosotros saber qué podemos esperar de los demás. ¿Ustedes se imaginan el mundo sin que hubiera normas? Sin que tuviéramos la posibilidad de suponer que al menos un porcentaje importante de personas se va a comportar de una manera y no de otra. Sería imposible. Si firmábamos un contrato y no supiéramos si lo van a honrar siempre que lo firmamos, sería invivible. Si cualquier free rider podría cometer un crimen y no hay ninguna sanción frente a ese crimen, sería invivible. Y por eso hemos desarrollado esas capacidades y esa institucionalidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis que me parece relevante para esta historia que estoy tratando de contar acerca de la construcción de lo público y cómo juega con lo privado. Nosotros estamos inmersos de normas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nos levantamos a una hora porque hay una norma social o incluso laboral que dice a qué horas debemos entrar al trabajo o a qué horas el tráfico empeora. Tenemos que bañarnos y pagar un servicio que está regulado. Usamos el celular, que también está regulado y tiene cierta normatividad para proteger la identidad. Tenemos que salir por la izquierda cuando vamos en el coche, perdón, por la derecha, porque si vamos por la izquierda, por lo menos acá, nos chocamos, montamos en un autobús o en un taxi, pagamos un servicio que también está regulado, etcétera. Hasta morirse está regulado. Hasta morirse es difícil. Porque uno tiene que planear, pues eso es la sucesión, de cómo dejar las cosas, si se murió en un accidente, entonces quién viene y revisa qué fue lo que pasó, etc. El descanso está regulado, uno tiene que tomar un avión o tomar un pasaje, lo que sea, para llegar a un sitio.
Y por supuesto, las normas sociales que son permanentes. Saludamos al entrar, nos despedimos al salir, no ponemos los pies encima de la mesa normalmente. Hoy día es una norma social no fumar en público, además de que esté prohibido por la ley, pero es una norma social, que ya es una costumbre. Y esa cantidad de normas son definitivas. Y hay una cosa que es muy importante entender, y es la diferencia entre normas morales, normas sociales y normas legales. ¿Por qué es importante? Pues porque estamos reglados permanentemente. Entonces, ¿qué es una norma moral? Y aquí voy a hacer una definición muy simplista. Es aquella que nos dice qué está bien y qué está mal. ¿Qué pasa cuando violamos una norma moral? Lo que pasa es que tenemos un remordimiento o la conciencia nos dice que hiciste mal. Cuando mentimos y nadie más sabe que mentimos sobre algo, es posible que haya una señal que nos diga, a pesar de que nadie sabe, a pesar de que el contexto social, ni un juez, ni mi mamá, ni mi papá sabe, yo me siento mal. Eso es una norma moral. Una norma social, y esta definición no es mía, sino de una autora italiana, es interesante porque dice, es la expectativa que tenemos que los demás van a cumplir con un comportamiento. O es la expectativa que tenemos de que los demás esperan que yo actúe de determinada manera. Es un tema de expectativas. Y por eso las normas sociales, cuando se incumplen, la consecuencia natural no es moral. La consecuencia natural, normalmente, es el rechazo social. Es el aislamiento. Es decir, no queremos que usted haga parte de este grupo. Cuando una persona se monta en un avión, en un autobús o aquí prende un cigarrillo, la primera reacción no es una reacción legal. Es que todos lo sacamos a patadas, seguramente. Y eso es una norma social. Las normas legales, por supuesto, más obvio, más fácil, son las leyes que están expedidas por una autoridad en un territorio, tienen una vigencia, un inicio y eventualmente un final, etc. Bueno, ¿por qué es importante entender esta relación? Porque los comportamientos dependen de la relación o contradicción entre este tipo de normas, por lo menos hablando en un contexto macro, público. Por eso les diría, y esto es una conclusión que me parece relevante, yo precisamente escribí un libro hace 2 años que se llama ¿Por qué incumplimos la ley? Y una de las conclusiones es esa. Cuando hay una contradicción significativa entre estas normas, es mucho más difícil hacer cumplir la ley. Les voy a poner ejemplos que son transversales a muchos países. La corrupción, por ejemplo. Pagarle una coima o darle dinero a un policía para que no nos ponga una multa, que es una práctica que se utiliza en muchos lugares, casi que se ha normalizado. En regiones como la mía, para la gente es normal dar dinero. Es más, si uno cuenta entre los amigos que no dio dinero, le dicen, hubiera salido tan fácil del problema y tan barato, ¿no? Y hay otra cantidad de ejemplos, por ejemplo, cuando la gente declara por un valor menor al fiscal sus bienes y propiedades para eludir impuestos, cuando vende una propiedad. En muchos países pasa. Y se vuelve una norma social latente que termina impactando la posibilidad de que la ley, que obviamente lo prohíbe, se aplique. Pero hay casos más dramáticos. Hay regiones del mundo, en mi país pasa, pero pasa en muchos países, donde andar armado da estatus. Y cuando la ley prohíbe cometer crímenes con un arma, ¿cómo va a ser fácil aplicar una ley cuando la práctica social ve con buenos ojos que haya gente armada? Es mucho más difícil hacerla cumplir. Así tengamos un Estado con una capacidad persuasiva y disuasiva enorme. Pero esa norma social, esa práctica, hace virtualmente mucho más difícil el cumplimiento de esa ley. Y lo mismo pasa en las culturas donde tomar licor es síntoma de varonilidad. Y entonces hay sociedades donde los padres, empezando por el padre, le incitan al hijo, que es menor de edad, que no puede tomar licor por ley, a que tome porque eso lo hace grande. En esos ambientes es mucho más complicado. O en la época que bajábamos música sin pagar los derechos con las plataformas que eran ilegales. Pero si todo el mundo lo hacía, ¿qué problema había? Ahora porque ya están todas formalizadas, pero yo bajé mucha música ilegal en esa época. Y esto es relevante porque las instituciones importan en la manera como se definen los comportamientos de las personas. Y las instituciones son todo eso que hemos hablado, son las normas, pero también los arreglos institucionales que tienen los estados
la manera como la gente participa, la manera como interactúan las instituciones con las personas, la manera como interactúan las instituciones entre sí. Pero también los arreglos institucionales de las empresas, de las organizaciones sociales, de las organizaciones civiles, hasta la infraestructura. Hoy hemos escuchado y podemos pensar en miles de casos de cómo la infraestructura, que es una manera de institucionalizar una decisión pública, termina definiendo los comportamientos. La forma como está estructurado el transporte masivo en los distintos países puede ilustrar claramente cómo la infraestructura mejora o no el comportamiento colectivo, lo optimiza, o permite que la gente coopere más, o que haya menos agresión física, etcétera. Bueno, esto de que las instituciones importan, obviamente no es un cuento mío. De hecho, a los últimos 2 Nobel de Economía, 3 Nobel de Economía, les dieron el Nobel precisamente por eso. Por decir, una vez más, perdón por ellos, que las instituciones importan. Y digo una vez más porque creo que hay muchos autores que desde hace mucho tiempo venían diciendo eso. De hecho, yo me leí un librito de hace 30 años de Robert Putnam, que es sobre capital social, que se llama Democracy Work, y básicamente lo que él hacía es un análisis de cómo el sur de Italia se comporta distinto al norte de Italia en virtud de la institucionalidad y del capital social o de los niveles de confianza que hay entre las personas. Y eso pues parecía una conclusión bastante fuerte, sólida, que ha sido demostrada y reiterada de muchas veces. Pero es clarísimo, las instituciones importan. Ahora, la vida es dura y tenemos evidencia permanente y constante de que muchas cosas no funcionan bien y de que nuestra racionalidad además es limitada y que cometemos errores y que nos equivocamos, pero además que las emociones importan. En fin, todo esto que sabemos que hace parte de nuestro ADN, de nuestro día a día. Pero hay cosas además que nos aterran de lo que vemos en la calle, lo que vemos en la televisión, en las noticias. Y esto es relevante porque nos encontramos también con entornos donde hay injusticias manifiestas, injusticias exorbitantes, que uno se pregunta cómo pueden los seres humanos llegar a esos niveles. Y por supuesto vemos preocupaciones enormes en temas de desigualdad en muchos lugares del mundo, temas desde hambrunas y de hambre también en muchos lugares del mundo, temas incluso de enfermedades que no deberían ocurrir porque se deberían poder controlar, porque los recursos aparentemente están para muchas de esas tareas, ni hablar de las guerras y la violencia. Yo vengo de un país donde tuvimos 40 años, 4 décadas de terrorismo constante, violencia constante, y algunos de los que han estado aquí, muchos de ustedes conocen situaciones similares en otros países del mundo. Preocupaciones enormes sobre cómo ha crecido el autoritarismo en distintos lugares del planeta, cuando se suponía que la democracia se había logrado definir como el paradigma, no óptimo, pero el mejor de los malos conocidos para poder funcionar. Y sin embargo estamos en un retroceso democrático significativo en muchos países del mundo, lo dicen las cifras, lo dicen los análisis. En Latinoamérica, por ejemplo, el número de personas que cada vez creen menos en la democracia ha incrementado de manera significativa. Y por supuesto la evidencia de lo que pasa en países no democráticos termina reafirmando, digamos, la preponderancia de países como China o Rusia, termina siendo un contradictor constante de las bondades de la democracia de manera dramática. Y ni qué hablar, digamos, de preocupaciones en torno a la concentración del conocimiento y la información. Pensar que las plataformas Google o Facebook o Instagram puedan concentrar el 80% de la información que hay en el mundo no deja de preocuparnos. En fin, ni hablar del cambio climático. Lo que quiero enunciar con esto es que el contexto en el que estamos viviendo y lo que nos está tocando ver, por supuesto que afecta la manera como nos comportamos y las entidades que vamos definiendo. Y yo creo que la preocupación fundamental es cómo ayudar a mejorar esos problemas y cómo ayudar a que las decisiones que tomamos en torno a los temas vitales sean las más acertadas. Por supuesto en los negocios, pero también un poco más allá de los negocios, porque hay una responsabilidad significativa de todos como ciudadanos, pero también como empresarios ciudadanos frente a las necesidades que vemos alrededor. Gracias a Dios, precisamente tenemos herramientas, y tenemos herramientas como las ciencias del comportamiento, que son herramientas que están mostrando ser muy eficaces, tanto para política pública como para actividad empresarial. Pero yo tengo la sensación, y este es otro temita que quería dejar enunciado hoy, que nos falta mucha conversación entre lo público y lo privado para utilizar las ciencias del comportamiento
en busca de mejorar las relaciones sociales, el capital social, los problemas fundamentales de la humanidad. Es maravilloso que en el Reino Unido y en Estados Unidos y en otros países exista unidades de ciencias del comportamiento en las políticas públicas. Maravilloso. Y que en la OCDE y que en el Banco Mundial, etcétera. Es maravilloso que, como lo hemos visto y ustedes han hablado hoy también de esto, que sigan creciendo la capacidad de utilizar ciencias del comportamiento en la actividad de las empresas. Pero ¿y la conversación? La conversación entre lo público y lo privado para atender este tipo de problemas. Claro, hay ejemplos, y ejemplos muy valiosos. Veíamos, nos citaban esta mañana el ejemplo del tema de agua. En el tema de agua es evidente que vía los problemas de sostenibilidad se están haciendo cosas importantes. Pero eso es una conversación, y lo digo con todo respeto, que da una empresa cuya objeto social es ese. Pero las empresas tienen objetos sociales diversos, pero la responsabilidad sigue estando ahí, a pesar de su objeto social. Puede que unas tengan más relación o no con temas de impacto social, pero la preocupación debe estar siempre presente. Y yo creo que ahí es donde tenemos que también enfocar una mirada más amplia de cómo logramos mejorar las políticas públicas y al mismo tiempo cómo mejoramos la forma de tomar decisiones en el ámbito privado. Es válido para las dos, pero sobre todo, y es lo que quería insistir, cómo logramos integrar esa capacidad de utilizar las ciencias del comportamiento en la toma de decisiones que impactan a la sociedad en un sentido más amplio. No solo nuestro grupo de interés o nuestros grupos de interés, digamos, directos o más específicos. Dicho de una manera muy sintética, si un gobierno se precia, o debería apreciarse, por tratar de resolver los problemas del ciudadano, o si una empresa se precia por poner al cliente en el centro de su filosofía, esos incidencias del comportamiento no existen. Claro, hay formas, y hasta hoy hemos encontrado formas, la humanidad, de tratar de entender por qué actuamos como actuamos y por qué pensamos como pensamos. Pero estamos en un paradigma nuevo, y gracias a las ciencias del comportamiento tenemos la capacidad precisamente de abordar esas preguntas de manera más sistemática, juiciosa, rigurosa, y también con un sentido de que fallar en los experimentos tiene un valor descomunal. Eso no se nos puede olvidar nunca. Una de las cosas que le enseñan a la gente cuando va a Silicon Valley a hacer plata es que failure is good, cosa que nos cuesta a los humanos muchísimo, ¿no? Failure is good en las ciencias del comportamiento, y hay que asumirlo así y usarlo, pero volverlo una filosofía, ¿no? Yo creo que tenemos unos retos, por supuesto, enormes, enormes. Tenemos hacia adelante una transformación cultural que se está poniendo en evidencia. Esto es teoría mía, sacada un poco de mis observaciones y de lo que he leído y visto, pero yo realmente creo que estamos en una transición cultural que está redefiniendo la forma como los individuos estamos interactuando con nosotros y cómo interactuamos con las instituciones. Y eso trae dolores y preocupaciones y angustias. Pero como dice un amigo mío, cada revolución encuentra sus instituciones. Y tenemos herramientas para ir trabajando, pero nos va a costar. ¿Y por qué lo veo? ¿Por qué veo que hay una transición cultural? Cuando digo transición cultural me refiero a que hay una modificación acelerada de normas sociales, de la forma como la gente interactúa y cómo define lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Por un lado, hay tres expresiones de un autor que se llama Moisés Naim, que dice que el mundo contemporáneo está basado o está fundamentalmente cooptado, eso lo digo yo, no él, por el populismo, la polarización y la posverdad. Podemos profundizar sobre cada una, pero creo que todos entendemos más o menos de qué se trata eso. Si eso es verdad, tenemos además agentes multiplicadores de esas tensiones sociales, de esa capacidad de construir cohesión social en los países, en las regiones, en los territorios. Una de ellas es la migración. La migración implica que personas de una cultura, de un país, de un idioma distinto, con necesidades radicalmente distintas, entren a un territorio gobernado por un sistema específico. Y eso genera tensiones naturales, obvias y una modificación significativa de las normas sociales y eventualmente de las leyes en algunos casos. Eso cambia radicalmente la interacción precisamente con las instituciones y las personas. Las ansiedades, los miedos, los temores, las seguridades, etc. Pero hay más, las redes sociales. Eso es algo que todos conocemos y sabemos el impacto que está produciendo. Y hemos visto ya de manera explícita la incidencia desde elecciones políticas hasta comportamientos,
hasta lo que Jonathan Haidt ha llamado como la sociedad ansiosa, que es un desbordamiento de ansiedad en los jóvenes del mundo incontrolada, precisamente debido a eso, y experimentos que están llevando a dejar de utilizar el celular o las redes sociales en los colegios, en las universidades, y que algunas personas, yo mismo, hemos intentado iniciar ese rumbo de qué pasa cuando no tenemos redes y no las usamos. Y yo por lo menos he sentido un alivio. A veces no me aguanto y quiero echar una ojeada, pero bueno, con esto lo que quiero decir es que ahí hay una transformación enorme. Y esto tiene mucho que ver con también un concepto de una autora que habla sobre en quién confiamos. Y el concepto es que las narrativas enormes que orientaban a la humanidad entre las religiones, los partidos, las instituciones, las iglesias, las grandes corporaciones, están dejando de existir y están teniendo menos valor e incidencia en la vida de las personas indudablemente consideradas. Y por eso es que se habla de una confianza distribuida, no vertical, sino horizontal. Hoy confiamos más en gente que no conocemos. Por ejemplo, las plataformas de Uber o Airbnb. Eso es una confianza distribuida, no es una gran compañía que responde porque es la marca Marriott o que responde porque es la marca IBM, sino responde porque hay una cantidad de gente que yo no conozco que presta un servicio que me es eficiente. Y esa confianza distribuida se ve también en el empoderamiento de las personas y los individuos que muchas veces tienen más información que quienes tienen que tomar las decisiones. Uno de los grandes conflictos de la política contemporánea es eso, es que los ciudadanos de a pie, por llamarlo así, tenemos más información disponible a veces sobre un problema que un ministerio, o que un ministro, o que un funcionario público. Y podemos en vivo reaccionar. Y lo mismo nos va a pasar y nos está pasando a los que estamos en las empresas tomando decisiones. En ocasiones la información llega mucho más rápida de lo que yo tengo como conocimiento o tengo acceso en mi entorno relevante, en el nivel empresarial en el cual yo estoy. Y eso genera tensiones adicionales. A eso me refiero con que estamos pasando precisamente por una transición cultural, que yo le agregaría dos variables y con esto cierro este pedazo, y es la pérdida de legitimidad democrática y en las instituciones tradicionales. Cuando se afecta la credibilidad en las instituciones y en los líderes, en los partidos políticos, en los parlamentos, en los primeros ministros, en los presidentes, en los jueces, en la policía, y eso lo estamos viendo across the border. Por supuesto que también hay un pacto tremendo en la manera como actuamos o interactuamos con las instituciones. Y eso es una modificación sustancial y significativa. Y hay otra que podemos agregar un poco parecida a la generación de esa ansiedad, y es que todo esto está también derivando en una pérdida de atención de los individuos para dedicar tiempo o más tiempo a cosas. El multitasking, yo todavía no sé si es bueno o malo. Y creo que vamos a desarrollar unas habilidades que seguramente no teníamos antes. Pero también creo que esa incapacidad de prestar atención porque estamos distraídos por una cantidad de fuentes informativas o de diversión o de plataformas o de noticias inclusive, nos va a generar o nos está generando una restricción a la capacidad de poner atención, entre otras para resolver los principales problemas que tenemos en la mano. No deja de ser preocupante que incluso Gepetto o GPT, la inteligencia artificial, sea un facilitador de la distracción. No deja de ser preocupante. Claro, yo me inclino más por estar del lado de hay que usarla y hay que potenciarla, como cuando en su momento pues llegó el celular o llegó la calculadora, etcétera, etcétera. Pero hay ejercicios que hay que mantener, porque si no me parece que también perdemos capacidades que son vitales. Bueno, yo con esto lo que quiero es básicamente cerrar. Voy a usar dos ejemplos que me parecen relevantes de cómo integrar lo público y lo privado en este uso y preocupación de resolver problemas sociales, problemas colectivos, usando las ciencias del comportamiento. Y ahí voy a citar dos ejemplos de mi propio país, y ustedes me perdonarán, pero me parece que son interesantes porque son, de alguna forma, ejemplos radicales en el drama que implicaba lo vivido y lo encontrado. Como les dije, Colombia es un país que vivió décadas de violencia, de conflicto armado,
de grupos guerrilleros y paramilitares donde el Estado estaba ausente, restringido, limitado, casi que supeditado. Todo eso financiado con el tiempo por el narcotráfico. Hubo un acuerdo de paz que se firmó en el 2016 con sus limitaciones y sus problemas. Pero una cosa muy interesante que se viene estudiando con ciencias del comportamiento aplicadas es la importancia de visibilizar el cumplimiento. Esto es un debate tremendo y en las ciencias del comportamiento creo que tiene mucha profundidad. Una de las discusiones en las sociedades contemporáneas frente al incumplimiento es que a veces se visibiliza más el incumplimiento que el cumplimiento. Y esto es un debate para tener con los medios de comunicación. Good news, no news. Y por lo tanto, la recurrencia de casos de corrupción, de abuso de autoridad, por supuesto en las redes sociales, los ataques que vimos, etcétera, generan también una tensión colectiva que se centra en los incumplimientos. Claro, el debate es, bueno, y entonces no contamos, ese debate no lo voy a dar yo aquí, ni ahora, pero es un debate válido. Y es bueno, ¿y qué pasa si nosotros lo que visibilizamos es el cumplimiento? Porque estamos reafirmando cómo las normas sociales y los grupos de referencia terminan incidiendo sobre nuestros comportamientos. Si nosotros ponemos un énfasis excesivo sobre los incumplimientos, supongamos de el alcalde de la ciudad o de su equipo de gobierno, puede que sea verdad, yo no digo que, no estoy hablando que sea mentira, pero la pregunta es, ¿estamos con eso incitando a la gente a incumplir, a perder su confianza con la gente? ¿Qué pasa con los comportamientos colectivos que reivindican normas sociales, normas de cooperación, normas de apoyo social, de solidaridad, que no se registran y por lo tanto me están quitando una parte de la película? Y solo estoy viendo eso, desobediencia, rompimiento de normas sociales, de que paga no cumplir la ley, de que no pasa nada si incumplo, etc. Ese es un problema tremendo, tremendo. Bueno, lo que estaba contando es que en el caso de Colombia, el experimento, después de que se hizo la paz, lo que buscó es mostrar a las personas que se reinsertaron en la vida civil en sus nuevos territorios, en sus nuevas zonas, con proyectos productivos en los casos en que funciona, y ver qué reacción producía eso en los entornos sociales, en las regiones y en los municipios donde estaban. ¿Y esto por qué es significativo? Porque no obstante el proceso se firmó, medio país estaba en contra del proceso firmado y el otro país estaba a favor. Y no obstante que se hubiera firmado aún con mayorías, todos teníamos la aprensión de cómo vamos a reintegrar a las personas que han vivido siempre de ser guerrilleros, paramilitares o narcotraficantes. Yo le voy a dar empleo a una persona que llega y me dice, yo estuve 30 años en la guerrilla. Yo le voy a dar empleo a una persona que dice, yo estuve 30 años en los grupos paramilitares. Yo le voy a dar empleo a una persona que dice, yo he vivido el negocio del narcotráfico, ya no estoy, pero estuve. Bueno, entonces este experimento lo que mostró es que cuando se visibiliza el cumplimiento de los que se desmovilizan legítimamente y empiezan a trabajar, el apoyo por la paz crece. Esto es simplemente un ejemplo, como tantos otros, que uno podría utilizar para mostrar, pero aquí lo interesante es que ha implicado también una movilización de empresas privadas que actúan en los territorios donde están estas personas y permite generar proyectos productivos adicionales, permite generar empleo directo y, por supuesto, una retoma de la institucionalidad legítima en esos territorios. Les doy otro ejemplo, ya me queda 1 minuto 30, pero creo que alcanzo. En el año 21, en Colombia hubo lo que se llamó el estallido social, muy parecido a lo que pasó en Chile y en otros países del mundo, por supuesto. Y particularmente en Cali, una ciudad del suroccidente del país, fue asustador, porque realmente fue muy violento, fue de muchos días. Incluyó incluso una infiltración de grupos ilegales tratando de aprovecharse de la situación. Pero lo que dejó en evidencia es que había un grupo, sobre todo de jóvenes, mujeres, hombres, que estaban desconectados con lo que para mucha gente de Cali y del país era normal. Allá los llamaban los ninis, los que ni estudian ni trabajan. Dicho de otra manera, gente que no tenía futuro, que decía, yo no sirvo de nada, ni lo que veo allá me va a servir a mí. Luego no pierdo nada, luego voy a buscar un cambio radical. Bueno, se ensayaron muchas cosas, pero la iniciativa privada de Cali logró armar una idea que se llama Compromiso Valle.
lo valioso de eso no es solamente que se hicieron proyectos, iniciativas, etcétera. Para mí lo más valioso y es lo que quería resaltar. Yo conozco algunas de esas empresas. Yo estoy en la junta directiva de 2 de esas empresas, donde hoy día el presidente de esa organización y varios del staff directivo fueron a los barrios, estuvieron con los líderes sociales, los invitaron a sus empresas. Van algunos fines de semana a estar con ellos en su lugar para entender qué significa ser ni y para descubrir qué oportunidades se pueden crear. He estado con personas que hicieron parte de lo que allá se llamaba la primera línea, es decir, líderes sociales de base, que han estado en las empresas diciendo, hoy día estoy trabajando aquí, porque iniciamos una conversación donde para mí lo importante no es la empresa, sino la persona que está detrás de la empresa. Ustedes no se imaginan lo impactante que es eso. Claro, la escalabilidad está todavía por discutirse, pero el efecto que se evidencia en las situaciones y en los casos es dramático. Eso es ciencia de comportamiento pura. Puede que no haya estado acompañada en estos casos de análisis y A/B test, seguro que no, yo sé que no. Pero había una experiencia latente y una intuición que se fue validando y que se validó. Pero si nosotros tuviéramos toda esta capacidad recurrente a nuestra disposición, creo que la tarea podría ser mucho más grande. Quiero solamente cerrar con eso. Yo quisiera que todos nos fuéramos con el concepto que Cass Sunstein también ha defendido, que es ser emprendedores normativos. Y es cómo podemos modificar la realidad de nuestro lugar, de nuestro ámbito, generando normas comportamentales que reivindiquen la cooperación y la solidaridad. Y no creo que haya forma de lograrlo si el sector público y el sector privado no se hablan. Muy buenos ciencias del comportamiento en el sector público, muy buenos ciencias del comportamiento en el sector privado, pero hay que integrarlas. Es la única manera de avanzar en la sociedad con un conocimiento como este. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Claro que sí, yo creí que ya se querían ir todos. Sí, ahora. Pues muchísimas gracias, Jaime. Se nos ha acabado el tiempo, creo que podríamos estar toda la tarde escuchándote, pero solo te vamos a robar unos minutillos más porque tenemos algunas preguntas. Vamos con una de ellas y si nos da tiempo vamos con la segunda, ¿vale? Dale. Nos preguntan, ¿cuál es el rol de las ciencias del comportamiento en relación a las mayorías calladas? ¿El comportamiento es silencioso? Qué buena pregunta. Yo creo que hay una parte importante en lo que el diseño institucional, público y privado, debe gerenciar y atender, que es favorecer la práctica del disenso vocal. El disenso vocal es importante por todo lo que ya dije. La conformidad, que es un fenómeno social, como expliqué, pero lo explica mejor Cass Sunstein en su libro, es algo que muchas veces lleva al consenso, y el consenso no siempre es bueno. Puede que sea más sabroso, puede que sea más tranquilo, puede que sea más agradable, pero el consenso no siempre es bueno. Es más, muchas veces el consenso esconde precisamente silencios aterradores y reveladores. Claro, hay muchas sociedades y democracias avanzadas donde el disenso vocal es enorme, sin duda. Creo que España es un buen ejemplo de eso. Hay otras sociedades donde no es tan explícito. Y hay momentos en la historia de los países donde eso tiene variaciones. Por supuesto, el disenso vocal en la Alemania nazi era marginalmente imposible. Por supuesto, en democracias desarrolladas es mucho más vital. En las empresas creo que tenemos que trabajar mucho más en eso. Yo creo que eso que estaba diciendo de cómo podemos con las ciencias del comportamiento profundizar mucho más en la dinámica de los grupos precisamente para favorecer el disenso vocal. Y disenso llamémoslo el cuestionamiento vocal o las preguntas inteligentes vocales o las preguntas posibles vocales termina siendo muy importante. Entonces trataría de decir, bueno, el diseño institucional es significativamente importante. Creo que de todos modos la espiral del silencio cada vez se está fracturando más, porque hoy día estamos viviendo algo que no vivíamos antes, y es precisamente las redes sociales y el empoderamiento de conversaciones a esas instancias con todas sus debilidades. Pero cuando dependíamos solo de los medios masivos de comunicación, era mucho más factible controlar la información. Hoy día ya no.
Es mucho menos factible. Y obviamente eso lo vemos que está pasando hasta en China y en otros lugares, con dificultades. Entonces creo que hoy las redes están favoreciendo más vocalidad, eso genera complejidades, pero para resumir, el diseño institucional es funcional a este propósito y yo creo que las empresas como cultura corporativa debemos generar eso en las dinámicas de grupo. Muchas gracias, Jaime. Y ya la última, nos preguntan también en qué forma la polarización política está siendo más peligrosa para la estabilidad democrática y también si tienes algún ejemplo con ciencias del comportamiento para mejorar. Hay ejemplos, pero me parece que todavía son incipientes. Hay un ejemplo en Taiwán muy interesante de conversaciones precisamente generadas digitalmente para abrir los debates democráticos, pero me parece que estamos todavía en una etapa demasiado incipiente para decir que tenemos algo contundente. Por supuesto que la polarización está fracturando la viabilidad democrática, solamente es ver el caso de los Estados Unidos. Pero también esta discusión sobre cómo la sociedad contemporánea, y es lo que tiene que ver con esa transición cultural, se está fracturando cada vez más y nos estamos agrupando en nichos cada vez más pequeños, más afines a nosotros porque desconfiamos cada vez más de la relación con las instituciones y porque precisamente la existencia de radicalización de opiniones nos lleva a esa fractura adicional. Cuando se generan esas fracturas, hay fracturas que son radicales, es decir, que son irreconciliables, como las que hablábamos del conflicto del Middle East, o situaciones, digamos, de conflictos religiosos en un mismo territorio, o incluso de razas, etcétera. Esas son muy complejas. Hay otras, y eso es lo que reivindica la democracia liberal, es que podemos actuar en el disenso si nos ponemos de acuerdo con un procedimiento. Y eso es lo que tratamos de generar los que creemos en la democracia liberal. Y es mantener disensos, desacuerdos, pero con un sistema y unas reglas de juego que nos permita validar y revalidar eso. Por eso es que podemos jugar fútbol todos los días o jugar básquet, porque hay unas reglas definidas, así podamos pensar que vamos a perder. Pero mientras le demos legitimidad a esas reglas, mientras para todos sean transparentes, mientras para todos sean claras, pues vamos a reivindicar la posibilidad de jugar así perdamos, porque nos parece que jugar es mejor que no jugar. Muchísimas gracias, Jaime. Ahora sí, te dejamos.